¿Qué tal, amigos? El día de hoy propongo este ejercicio que consiste en obtener el voltaje de cada una de las fuentes de corriente que se muestran ahí. Si observan, tenemos a los extremos dos corrientes, una de 4 y una de 9 amperes. Eh, Fíjense también que en medio del circuito tenemos una fuente pero de voltaje. Entonces aquí vamos a resolver por el método que estamos viendo, que es el método de nodo. En este caso, el método de nodo no se puede utilizar tan directamente. Tenemos que usar una alternativa que se llama el supernodo, eh, el cual consiste en tomar la rama de la fuente de voltaje como un nodo grande que consiste pues en dos extremos. Entonces vamos a proceder a analizarlo y pues bueno, cualquier pregunta me la pueden poner en los comentarios. Vamos a comenzar. Lo primero que se recomienda en este tipo de problemas es interpretar de otra manera nuestro circuito. Fíjense que a lo voy a mostrar aquí, lo voy a marcar un poco. Este corresponde a un mismo nodo, mientras que el de la derecha, corresponde a otro mismo nodo. Entonces realmente, pues aquí tenemos un nodo que si medimos con el voltaje de referencia, en este caso la tierra que tenemos aquí, pues nos va a dar un voltaje. Y en este nodo, ¿sí?, también si lo medimos con respecto a este voltaje de referencia, pues nos va a dar otro voltaje, ¿vale? Entonces, bueno, como les comento, vale la pena siempre volver a redibujar el circuito porque así se entiende de una mejor forma. Entonces vamos a hacerlo. La forma más sencilla pues es tomando en cuenta el nodo de referencia. El nodo de referencia pues es la tierra que está aquí, y a partir de ahí pues podemos empezar a dibujar. Entonces si nos damos cuenta, aquí en diagonal tenemos pues dos resistencias, las cuales pues están unidas por esa fuente de voltaje, y aquí está en paralelo una resistencia que en este caso es la de 1/3 de ohm, y luego solamente unimos nuestras fuentes de corriente que están en un extremo, ¿vale? Entonces, bueno, pues anotamos el valor de cada una de las resistencias o de los elementos que tenemos aquí para evitar pues algún error. Entonces, es más fácil observar aquí que tenemos realmente dos nodos, ¿sí? Entonces, el análisis de nodos, como se los comentaba en un principio, no se puede aplicar ahí directamente. Entonces, aquí lo que necesitamos es tomar en cuenta que tenemos pues un supernodo. En este caso, pues lo he puesto aquí en verde. Imagínense que es un punto enorme, ¿sí?, como un nodo común y corriente, ¿vale? Entonces vamos a tomarlo así. Primeramente vamos a analizar qué es lo que pasa en la izquierda, ¿sí? En la izquierda pues tenemos, acuérdense, siempre que tenemos una corriente que entra, vamos a manejarla como positiva, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vuelvo a dibujar esto que es más y menos. Vale, entonces en el nodo, por así decirlo, de entrada, que es el B1, pues tenemos una corriente que entra y corresponde a 4 amperes. Esos 4 amperes entonces se van a equilibrar con las corrientes que salen.
Podemos ver aquí que si medimos de aquí a la referencia, pues vamos a tener una corriente que es V1 sobre 1/2 de ohm. Más, ¿qué otra rama vemos? Vemos esta, ¿sí? Pero aquí el nodo de referencia, en vez de tomarlo en tierra, lo tomamos en V2. Entonces sería V1 menos V2 sobre 1/3 de ohm, ¿vale? Entonces tenemos 1, 2 y 3 expresiones que nos representan la 1, 2 y 3 ramas del circuito, ¿vale? Entonces ya hemos acabado por este lado, vamos al siguiente lado para que nos represente el nodo V2. Entonces vamos a comenzar. En el nodo V2 está entrando 9 amperes. Entonces como entra, pues lo sumo, ¿sí? Y esto va a ser igual a más V2 sobre 1/6 de ohm, ¿vale? Y luego aquí ya tenemos 1, 2 ramas, nos falta esta tercera. Entonces aquí en esta tercera comenzamos con V2 menos V1 sobre 1/3 de ohm, ¿vale? Aquí vale la pena esperar un poquito, hacer un paréntesis. Hay que recordar que la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que no es posible que se almacene corriente en un nodo. Y a partir de eso, pues se plantea que, por ejemplo, la corriente que entra en un nodo es positiva y la corriente que sale es negativa. Para así, a la hora de sumarlos, esto nos da 0 y es lo que obedece a su ley. Nos dice simplemente que no es posible almacenar corriente en un nodo. Ok, entonces esta parte en verde, si la consideramos eso como un nodo enorme, grande, entonces fíjense que esta parte de aquí nos representa una corriente. ¿Por qué? Pues porque finalmente en el numerador tenemos voltaje y en el denominador tenemos resistencia. Y como saben, voltaje entre resistencia pues nos va a dar corriente. Entonces de esta forma estamos representando la corriente de alguna forma que entra en ese nodo, ¿vale? Y luego, por el otro lado, estamos representando también la corriente que entra en ese nodo, ¿vale? Pero pues del lado derecho. Entonces, podría decirse que si tomamos esta como que entra y esta como que entra también, pues si se dan cuenta, una es positiva y una es negativa. Por ejemplo, 1/3 de ohm, pues nos lo encontramos en las dos expresiones. Y V1 menos V1 me lo va a cancelar y se va a ir. Y menos 2 y menos V2, perdón, con V2 también lo cancela y se va a ir. O sea, a final de cuentas, no estamos escribiendo pues alguna locura. Lo que estamos haciendo realmente es tomando en cuenta las leyes de Kirchhoff también, porque entra corriente y estamos demostrando que sale. Especialmente cuando solamente tenemos un supernodo, ¿vale? Hay que tener eso a consideración, que en la misma ecuación que nos representa el supernodo, vamos a encontrar cómo se cancela la corriente que entra con la que sale, ¿vale? Entonces, tomando esto en cuenta, ¿sí? Finalmente yo puedo escribir esta expresión. Me va a quedar los 13 amperes del lado izquierdo y finalmente me va a quedar 2 V1 sobre ohm y luego más 6 V2 sobre ohm. Aquí si yo multiplico por un ohm, esos 13 amperes se me van a hacer voltaje, ¿vale? Entonces, y del otro lado, pues puedo eliminar esos ohm. Entonces, como esto se me hace voltaje, pues yo lo puedo seguir escribiendo como voltaje. Entonces, finalmente vamos a tener esta expresión. 2V1 más 6V2 va a ser igual a 13.
Está de más que le ponga aquí la V de voltios, de voltaje, pues porque estamos sumando voltajes. Obviamente eso me va a dar un voltaje. Así que por comodidad podemos prescindir de ello por un momento. Entonces, si se fijan, tenemos una ecuación, pero dos incógnitas. Entonces necesitamos otra ecuación. Esa otra ecuación, pues es fácil, la podemos obtener de aquí mismo, ¿vale? Del supernodo. Entonces, aquí al tomar la ecuación del supernodo, podemos considerar que V1 menos V2, esto me tiene que dar 5 voltios. Repito, el V o la V, como gusten decirle, lo voy a quitar, ¿vale? Porque es obvio que estamos con voltaje. Profe, ¿por qué está seguro de que es V1 menos V2 igual a 5 y no es menos 5? ¿Por qué lo sabes? Bueno, fácil. Imagínense que ustedes están en el laboratorio, ¿sí? Y están midiendo, por ejemplo, aquí con la punta negra y aquí con la punta roja. Entonces, aquí pues te va a dar un voltaje. Pero cuando cambies entonces la punta negra de aquí de referencia, que ahora sea aquí el V2 tu referencia, pues está claro que la terminal negativa de esta fuente de voltaje está en la punta negativa o la punta en común o la punta de color negro de tu multímetro, ¿vale? Entonces aquí sin duda te va a dar un voltaje positivo. Otra cosa también que les puede servir es de que aquí en el voltaje 1 lo más cercano que tenemos es una terminal positiva. Entonces, por eso es que puedo atreverme a decir que V1 menos V2 es igual a 5. Y bueno, lo único que queda es algebrita fácil. De aquí está claro que V1 es igual a 5 más V2. Lo sustituyen arriba. Y finalmente, pues bueno, el resultado va a ser V1 es igual a 5 más 3 octavos de voltio, que finalmente nos va a dar 5 más 3 octavos, que es 3.375, ¿vale? Y V2 o V2 nos va a dar 0.375, pero es mejor escribirlo en milivoltios, ¿vale? Entonces, esto, chicos, viene siendo el resultado, ¿sí? Pero el problema nos dice obtener el voltaje de cada fuente de corriente. Entonces podría decir que V1 es el voltaje de la fuente de corriente de 4 amperes y vale 5.375 voltios, y el voltaje de la fuente de corriente de 9 amperes es 375 milivoltios, ¿vale? Se dan cuenta que comparten el mismo nodo. Además, fíjense que aquí en medio, si utilizamos un lazo, la suma de los voltajes que tenemos ahí con la fuente de voltaje de 5 voltios, pues nos da 0. Y eso cumple la ley de tensión de Kirchhoff también. Entonces, bueno, en resumen, ¿sí? Hay que considerar que nosotros tenemos un circuito que solamente tiene un supernodo. Aquí hay que tener cuidado de escribir bien la expresión, o me refiero a la ecuación, porque en esa ecuación se van a eliminar la corriente que entra por la izquierda y la derecha. Muchas veces el error común del estudiante es que solamente toma un extremo, por ejemplo V1 menos V2 sobre 1/3 de ohm, y dice ya, con esto es suficiente, a fin de al cabo que en la otra ecuación del supernodo ahí se relaciona. No, recuerden que en los nodos no es posible almacenar corriente.
y esto se manifiesta en esta forma que lo hemos hecho. Bien, pues espero que les sirva de ayuda para sus estudios y pues nada, agradezco su atención y nos vemos a la próxima. Hasta luego.